Hola, hola, bienvenidos una vez más a Te invito a mi mundo y hoy es domingo y tengo un tema que me lo han pedido muchísimo y como saben que cada tema que me solicitan para poder hablar tardamos un poquito pero lo hacemos al final y el tema de hoy es la premenopausia, esos síntomas que se suelen tener cuando el cuerpo evidentemente va cambiando al transcurso del tiempo, es parte de la naturaleza. El cuerpo de una persona de 50, 60 años no va a ser igual que el de un adolescente, por ejemplo, sino que el cuerpo va a ir cambiando a lo largo del camino y de la vida. Así que este tema me lo han pedido muchísimo y espero que les ayude, que reflexionen que al final aceptar nuestra edad es parte de nosotros, independientemente si somos hombres o mujeres, da igual, aceptarnos y ser conscientes de que hemos llegado a una etapa de madurez, que ciertas cosas biológicas van a pasar y ser conscientes de que todo lo que hemos pasado, todo ese proceso que hemos vivido es parte del aprendizaje y de la vida. Y creo que eso nos hace ser los seres humanos que vamos evolucionando constantemente y vamos creyendo en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en el universo, en todos esos paradigmas que a veces no entendemos y comenzamos a cuestionarnos del por qué y por qué y por qué, y al final debemos decir ¿y por qué no? Porque hay cosas que tienen que pasar y son parte de la naturaleza y debemos de aceptarlas. Y creo que sin más comenzamos. Las mujeres pueden tener diferentes señales o síntomas de la menopausia, eso es evidente, porque cada cuerpo es muy distinto, el proceso que también las mujeres se van cuidando a lo largo del ciclo del periodo menstrual, desde que comienzan a ovular hasta la edad que se le quitan, porque hay personas que a los 30, 35, 40 años su periodo menstrual se termina. Hay personas que llegan a los 50, incluso hay casos que llegan hasta los 60 años que las personas siguen con su periodo menstrual. Y esto va a variar mucho, porque somos conscientes que cada mujer tiene un cuerpo muy distinto. Puede ser que mis síntomas de mi periodo menstrual son muy diferentes que el de la otra persona y podamos tener la misma edad, podamos tener el mismo proceso de alimentos, los mismos cuidados, pero eso no significa que la otra persona pueda tener los mismos síntomas. Y es algo que hay que tener en cuenta, de que no todas las mujeres vamos a tener estos mismos síntomas cuando llegamos al proceso de la menopausia. Puede ser, y hay muchísimos casos que hay mujeres que ni sienten ni se dan cuenta y por arte de magia se va a su periodo menstrual y no se dieron ni cuenta cuando pasaron la menopausia. Pero hay otras que hay casos que comienzan con los síntomas aproximadamente 10 años antes que su periodo menstrual se acabe. Entonces es muy importante que tengan chequeos médicos, que acudan al ginecólogo, que tengan un proceso para que no sea tan doloroso ni preocupante, porque hay muchas mujeres que caen en depresión por el simple hecho de creer que ya no sirven para nada, porque al final la sociedad nos ha metido en la cabeza de que una mujer sin su periodo menstrual evidentemente ya no va a poder tener hijos. Eso significa que no sirve para nada. Y no es así, al contrario, se puede vivir la vida siempre. Hay que tener siempre metas, objetivos, sueños, anhelos y no frustrarnos por algo que todos vamos a pasar por eso. Tanto hombres y mujeres también pasan por este periodo de biológico, que ya no vamos a producir las mismas hormonas, feromonas que lo producíamos hace 20 años atrás. Probablemente nuestro cuerpo se está cambiando, pero eso no significa que nosotras no seamos
servibles para. Al contrario, el conocimiento de las personas mayores, esa capacidad de comprender y análisis que tiene una persona mayor es impresionante. ¿Y cómo se llegó a eso? Por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha vivido. Hablar con alguien mayor es la mejor dicha que la vida nos puede regalar. Y creo que me estoy desviando un poco del tema, pero esto hago un paréntesis de que si tienen a sus abuelos, a esas personas tan divinas y pueden pasar el tiempo necesario con ellos, no tienen idea del aprendizaje que pueden llegar a tener, de esa alegría de que muchos ya no los tenemos y desearíamos tenerlos, pero lastimosamente la vida tuvo que llevárselos antes de tiempo. Pero si ustedes lo tienen, aprovechenlo, hablen con ellos, pasen tiempo con ellos, pregúntenle miles y millones de cosas y no tienen ni idea ese sabor que van a sentir a la vida, ese aprendizaje, esos consejos de vida que van a tener siempre. Valoren a sus personas mayores. Y termino con mi paréntesis. Seguimos con el tema. Es evidente que las mujeres al final, a partir de los 40, 50 aproximadamente, los estrógenos pueden ser menos de lo que antes se van produciendo. Podrían variar un montón de síntomas, como lo decía hace un momento. Muchas mujeres sienten síntomas muy leves, que es muy difícil de saber si está en la menopausia o no. Hay otras que los cambios son demasiado evidentes y siempre, o sea, independientemente si sentamos o no sentamos síntomas, es recomendable siempre ir con un ginecólogo para poder llevar el proceso y tener ese cuidado desde siempre. Los cambios del periodo es importante porque hay personas que les viene con más frecuencia, hay otras que no. Entonces, justo este tipo de cosas es que se tiene que hablar con un profesional y decir, ir también anotando los periodos, cuánto dura, cuánto tipo de sangrado tuve, para que el ginecólogo tenga más o menos una noción qué tratamiento poder dar, porque tampoco uno va a llegar a decir, pues se me quitó, hace 3 meses no me vino, y el ginecólogo obviamente va a hacer diferentes preguntas y en muchos casos es muy difícil de contestar porque ni nosotros sabemos cuánto nos hemos tardado, cuánto nos hace falta, qué pasó hace meses, no. Entonces siempre recomiendo en un calendario, en un cuaderno, en la nota del teléfono, en cualquier lugar, ir apuntando el día que vino, que se quitó, cuánto sangrado tuve en los primeros, en los últimos días, o tuve un sangrado muy leve, un sangrado muy abundante, tuve ciertos síntomas, me dolió esto, para luego llevar ese cuadro clínico al profesional, en este caso a los ginecólogos, y que ellos den un tratamiento adecuado para generar estrógenos y hormonas que el cuerpo lo va a necesitar. Los periodos pueden ocurrir de diferentes formas, como lo mencionaba, con sangrados abundantes, manchas de sangrado de periodos irregular que se puede quitar a las semanas y a los 3 días pueden llegar a ciertas manchas de sangre y luego se quita, o sea, solo puede ser 1 día o 2 días con manchado y posteriormente vuelve a pasar hasta que venga la fecha del periodo menstrual. Eso suele pasar y hay mujeres que lo suelen tener. O los periodos duran más de lo habitual que han venido siendo a lo largo del transcurso del momento que viene el periodo menstrual. Hay personas que le duran 2-3 días, hay otras que pueden ser 1 semana, 15 días. Entonces esto tiene que ir variando y, como lo dije a un inicio, es importante tener nosotros también nuestro cuadro clínico y saber qué nos pasa, cuánto nos dura nuestro periodo, porque no todas tienen esa facilidad de decir, yo sé cuánto tiempo me dura. Entonces es normal, porque al final tampoco nos educan para este tipo de cosas.
no tenemos ni la menor idea de qué hacer en nuestro primer periodo. O sea, nadie nos dice, pues oye, te puedes poner un tampón, una compresa o algo, o debes de tener ciertos cuidados, o este es un proceso biológico del cuerpo. Pues nadie nos educa para este tipo de cosas, y evidentemente tampoco nos educan para saber en qué momento o qué hacer cuando nuestro periodo se va a quitar. Entonces es importante tener este tipo de alertas o indicaciones para saber qué puedo hacer, a dónde acudir, qué puedo tomar o qué tratamiento me pueden dar. Suele pasar que hay olores demasiado fuertes también, incluso evidentemente por los estrógenos, que ya no se producen tanto como en la adolescencia o en la parte de la adultez. Es evidente que hay muchos cambios en el cuerpo, en los olores, en muchas cosas, y uno de los síntomas que suele ser muy frecuente en las mujeres son los calores. Los calores son un síntoma que usualmente la mujer suele tener, esa sudoración tanto nocturna como en el día. En cualquier día puede ser muchísimo frío, pero puede comenzar el bochorno en un 2x3 y comienzan a sentir esa desesperación, ese calor. Y siempre se recomienda hidratarse, andar un ventilador pequeñito, evidentemente no una cosa así grande, sino que un ventilador pequeñito, un abanico, para evitar y que el calor se vaya lo más rápido posible. El otro también es la salud vaginal y el control de la vejiga. Como se sabe, ya no se lubrica tanto a una cierta edad, y no tanto la edad, porque eso también influye en personas jóvenes o adultas, que su lubricación es muy diferente. Entonces siempre es bueno tener en cuenta qué tipo de lubricación tienes para a la hora de tener relaciones sexuales. Eso no vaya a afectar y no vaya a tener un dolor o un tipo de desgarre. Y en las mujeres que ya van en el proceso de la menopausia suelen tener como poca lubricación, se vuelven un poco más secas, y hay que tener, si van a tener relaciones sexuales, es evidente que si está pasando eso, lubricar, comprar lubricante natural, que eso les puede ayudar un poco para evitar dolores. Y al final esto también puede causar un problema de infecciones vaginales por la fricción y un montón de factores que influyen a este tipo de proceso. El control de la vejiga también, porque la orina se sale, no se siente. Hay personas que también suelen tener este tipo de problemas. El otro muy frecuente es el problema de dormir, el insomnio, que puede llegar en cualquier etapa, incluso en el proceso del periodo menstrual. Si comienzan a tomar notas desde ahora, esto les puede ir ayudando cuando ya vayan en la recta final del periodo menstrual. Eso les puede ayudar, porque hay personas que cuando viene su periodo mes a mes tienen sudoraciones, tienen insomnio, y eso suele pasar, pero no a todas también. Entonces tomar en cuenta este tipo de indicaciones y decir, pues oye, tengo esto, me pasa esto, voy a checar más mi periodo menstrual, voy a saber qué tipo de cosas puedo hacer para luego ir a pasar consulta y decírselo a mi ginecólogo y decir qué tratamiento puedo tomar. También es importante que lo tengamos. Incluso a la hora de tener deseos sexuales también suele pasar que o se disminuye el libido o aumenta el doble, que comienzan a tener una máxima excitación a cualquier, independientemente de cuál sea el género. Por tanto, las mujeres pueden llegar a tener atracciones por mujeres o siempre por los hombres,
y suelen tener como esa excitación de que les guste una persona y comienzan a salir con ella. Entonces el exceso de hormonas también pasa en este tipo de cosas, y es tomarlo en cuenta, de decir, antes yo no era así y ahora todo, absolutamente todo me está excitando. Entonces eso también es importante decírselo al ginecólogo, o viceversa, él no tener apetito sexual, que también se puede tener un problema de hormonas y tampoco es normal. O sea, si antes tenían relaciones sexuales habituales con sus parejas y mágicamente pues ya no hay, entonces es ya un problema hormonal que se puede ir tratando poco a poco y se puede ir consultando. Y el otro que es un poco normal en muchas ocasiones es los cambios de humores, que hay muchas etapas. O la persona se pone muy depresiva porque comienza a decir que su cuerpo se está secando interiormente y no comprende que a veces es una parte de la biología, de la vida, y es parte del ser humano, de que llega un momento que nuestro cuerpo ya no va a funcionar como antes. Ya nuestro cuerpo, incluso físicamente, el siguiente punto es el físico, que va a cambiar. La cintura se puede hacer un poco más ancha, la piel puede hacerse un poquito más arrugada, o llega a tener un poco más de grasa. Hay personas mayores que en la parte de la adultez, o ya alrededor de los 50-60 años, comienzan con problemas de acné por el exceso de hormonas. La piel cambia muchísimo, y si ustedes se han dado cuenta, la piel que tienen en este momento es muy diferente a la que tenían hace 10 años, hace un año más o menos. Y es normal que tengamos en cuenta esto de que va a cambiar, y no tengamos miedo de que nuestro cuerpo está cambiando, sino que al contrario, sino que de aceptarnos y decir, ya voy en mi último proceso de las hormonas, y es natural y normal que yo me sienta así, y es válido que nos sintamos tristes, que nos sintamos enfadados, o hay personas que se sienten felices porque se les va a quitar su periodo. Es válido cualquier tipo de emoción, sentimiento que sintamos en ese momento. También hay personas que suelen adelgazar ya en el proceso de la menopausia, o suelen subir de peso. Y ya en el control de peso siempre es bueno estar a la par de un nutriólogo y evidentemente del ginecólogo, para que ambas partes lleven un control de lo que se está consumiendo, los cambios que se van teniendo. Y luego está el problema de articulaciones, los músculos comienzan a doler, se entumecen un poco más, y esto ya puede influir. Lo que veníamos hablando en todo el podcast es en la edad también. Ya nos vamos encaminando entre los 50-60 años. Nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros órganos son muy diferentes. Entonces, evidentemente, todo esto ya vamos a ir entendiendo que vamos llegando a la vejez. Y tampoco es de tener miedo, tampoco es de decir ya no valgo para nada, ya no me siento bien, sino que no, debemos de sentirnos súper bien, de saber que esto es parte de la vida, y de comprender de que todos vamos a llegar a ese momento, todos vamos a llegar a esa etapa de la vejez. Se escucha, muchas personas no les cuesta comprender de que tenemos que llegar hasta eso, y es parte de nosotros, y no tengamos miedo de llegar a ella, sino que sentirnos orgullosos y decir, pues he hecho muchísimas cosas con mi vida, y no importa la edad que tengamos, no importa cuántos años vamos a cumplir, y siempre hay que tener metas, siempre hay que tener sueños, siempre hay que tener anhelos para seguir, y siempre es
una edad perfecta para comenzar ese proyecto que hemos dejado a media por diversidad de circunstancias, ese proyecto que no podemos acabar por miedo o porque alguien me juzgara, por cualquier circunstancia. Justo esta es la etapa donde pueden volver a retomar todas esas cosas que necesitaban a retomar, eso que dejaron a medias y no supieron cómo volver a retomar ese hábito. Les recomiendo de que lo hagan, ya que están cambiando mucho, las hormonas comienzan a tener un cóctel dentro de nosotras. Entonces, cuidémonos, amémonos por lo que somos y por lo que tenemos y por lo que hemos logrado hasta las alturas de la vida. Y no le tengo miedo a la vejez. No, al contrario, hay que abrazarla todo lo que se pueda, vivir esa etapa como todas las etapas que hemos vivido, la niñez, la adolescencia, la adultez, ahora la vejez. Hay que vivirla al máximo y sin miedo y sin nada. Y se los vuelvo a repetir, si han pasado por algún tipo de estos síntomas y llevan como ese proceso de la recta final del periodo menstrual, que ya vamos caminando a la menopausia, ir a un ginecólogo, llevar nuestro cuadro clínico y decir si lo han tomado desde que su periodo les ha llegado, pues muy bien. Si no lo han hecho, es tiempo de ir anotando todo para que el ginecólogo tenga una idea de su cuadro clínico y les pueda recomendar un tratamiento ideal y evitar que tengan tantos síntomas y que el proceso de la menopausia no sea tan duro. Y bueno, creo que con esto termino. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente de nuestros podcasts, por ese cariño inmenso que nos dan siempre, por los mensajes que nos dejan. Muchísimas gracias por todo y por favor, no olviden de suscribirse, de darle like al video y de compartirlo para así poder llegar a más personas y poderles ayudar un poquito más. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos el miércoles de historietas y por favor, nunca olviden de sonreír y nos vemos en la próxima.